Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? Buenas tardes, bien. Qué qué bueno que todo bien. ¿Todo bien con estos temporales, estas lluvias? ¿No han tenido No, problemas? mucho frío, mucho frío. Hasta el Sí, momento nada todavía. qué bueno. Esperemos que siga así la cosa. Así que aquí estamos. Sí, sí, al final. Bueno, hay que tener fe nomás de que va a seguir así la cosa, ¿cierto? Vamos a empezar a trabajar, aprovechar que nos logramos reunir, ¿cierto? Y que estamos ya todos juntos aquí. Saludarlos nuevamente y darle la bienvenida en esta fría tarde otoñal, casi de invierno, en que vamos a trabajar, en este caso, el género lírico. Eso va a ser lo que vamos a trabajar hoy día. ¿Ya? Hoy día vamos a comenzar a trabajar entonces el género lírico. Y la clase pasada nosotros comenzamos a ver todo lo que tiene relación con los textos literarios. Entonces, veíamos, en este caso, em, que los textos literarios tienen en común. Uy, ¿qué pasó? Estoy compartiendo otra cosa. Ya, a ver, de nuevo. Ya, que los textos literarios tienen como punto en común, ¿cierto? Que ellos transmiten información en términos de. No, perdón, ya. Los textos literarios lo que hacen es que tienen un carácter ficticio. Eso significa que si alguien no los creara, no existirían. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a trabajar en este caso? Vamos a trabajar el género lírico, ¿ya? La clase pasada estuvimos trabajando el género narrativo, vimos las características, decíamos que la principal característica es que cuenta una historia, tiene una estructura, y vimos algunos tipos de texto, por ejemplo, los mitos, las leyendas, los cuentos, ¿cierto? Estuvimos hablando un poco de aquello también, y vimos el narrador en general, lo que son los personajes, el espacio y el ambiente. Y esta clase vamos a trabajar un poco con el género lírico o poético, y también vimos esto que tenía que ver con el lenguaje connotativo, que es cuando el lenguaje adquiere un significado diferente al literal, sino que yo tengo que interpretar un poco lo que se quiere decir. Entonces, en esta clase vamos a usar eso, ¿ya? Lo del lenguaje connotativo. ¿Por qué lo vamos a usar? Porque nosotros vamos a trabajar en este caso con el género lírico. Y el género lírico tiene esa particularidad que usualmente, comúnmente, utiliza el aspecto connotativo del lenguaje. ¿Por qué razón? Porque las expresiones que usan son expresiones más elegantes y son expresiones que de repente yo necesito pensar un poco para entender aquello que me están diciendo. Entonces, esa es la razón por la que trabajábamos la semana anterior este aspecto del lenguaje. Entonces, vamos a trabajar con el género lírico o poético. El género lírico o poético tiene por principal función, o principal cualidad más que función, que va a expresar sentimientos. Eso es lo que hace el género lírico, ¿ya? Va a expresar sentimientos y esos sentimientos pueden ser de cualquier naturaleza, es decir, pueden ser sentimientos que te hagan sentir de manera positiva, sentimientos que te hagan sentir de manera negativa, o algunos sentimientos que a uno lo hacen cuestionarse también, ¿cierto? Algunas cosas, algunas necesidades. Entonces, a eso se refiere que pueden ser sentimientos de diversa naturaleza. No solamente lo que tiene que ver con el amor, que es lo que uno generalmente asocia con la poesía, ¿ya? Ahora, ¿qué otra característica tiene este texto? Que generalmente va a estar escrito en verso, ¿cierto? Y dividido en estrofas. Y nosotros sabemos que el verso es la línea y la estrofa va a ser la agrupación de versos en este caso. ¿Ya? Entonces esa es otra particularidad, porque los otros géneros no están escritos de esa manera. Después tenemos que en algunas ocasiones rima, por ejemplo, cuando nosotros nos enseñaban cuando chiquititos algunas rimas precisamente,
Cuando decíamos, sos chiquitito como una pepita de ají, pero tengo el corazón grande para quererte a ti. Entonces uno se lo aprende porque tiene este componente rítmico en donde para uno es más fácil memorizar el texto que te están dando a conocer. ¿Ya? Y esa misma rima le va a dar un sonido y le va a dar un ritmo a lo que se está diciendo. Ahora, ¿qué es lo habitual o qué es lo común que puede utilizar el lenguaje o el carácter connotativo del lenguaje? Mediante el uso de figuras literarias o retóricas. O sea, cuando el lenguaje se transforma, cuando se genera, en este caso, expresiones diferentes a las expresiones habituales, ¿qué es lo que pasa allí? Se utiliza, en este caso, el lenguaje connotativo. Y cuando hablamos de nosotros de figuras literarias, estamos hablando de, por ejemplo, la metáfora, la comparación, la hipérbole, ese tipo de figuras que tienen relación con querer decir algo, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunas yo les voy a mencionar solamente las figuras que más se utilizan y las vamos a trabajar brevemente para que podamos nosotros también identificarlas en el texto cuando viene la actividad. Entonces, las figuras literarias son recursos que se usan para transformar el lenguaje y para embellecer. Para eso se utilizan las figuras literarias o retóricas, ¿ya? Yo uso un lenguaje diferente y ese lenguaje lo embellezco y creo nuevas formas de expresión. Y dentro de las figuras retóricas o figuras literarias, que también es lo que se conoce como lenguaje figurado, por lo mismo, ¿ya? Están, en este caso, vamos a hablar de las más conocidas. Y dentro de las figuras literarias, usted puede encontrar, por ejemplo, la metáfora, la comparación, la hipérbole, que son como las que más se usan y las que nos permiten en el fondo interpretar o darle sentido a un poema. Entonces vamos a explicar en qué consiste una metáfora. ¿Ya? La metáfora consiste en igualar, aquí la palabra clave, la palabra importante es igualar, ¿ya? Entonces consiste en igualar dos elementos que originalmente no tienen relación. Originalmente, entonces estos elementos, originalmente no relacionados, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no es que diga la metáfora se parece a esto, se parece a aquello, no es eso. La metáfora dice que este elemento es igual a otro y que aparentemente no tiene ninguna relación. Por ejemplo, cuando yo le digo a alguien o alguien dice las perlas de tu boca. En este caso, yo estoy igualando dos cosas, ¿ya? O esta es como un poco más complicada porque no es tan evidente. Entonces yo puedo decir, si digo las perlas de tu boca, tengo que pensar, esto no puede ser literal, ¿cierto? Entonces necesariamente tiene que ser connotativo. Entonces yo pienso, ¿qué tiene la otra persona que tengo yo en la boca que pudiera tener las características de las perlas? ¿Cómo son las perlas, chiquillos? A ver, para que despierten. ¿Cómo son las perlas? Blancas, Muy bien. ¿Qué otra característica tienen las perlas? Brillan. Ya, blancas, brillan. ¿Son bonitas o son feas? ¿Son valiosas o no? Sí, son valiosas. Son valiosas, ¿cierto? Y son hermosas, ¿cierto? Son bonitas. Ya, pero yo estoy diciendo que esta persona, ¿dónde tiene la boca, ¿cierto? Si yo lo pienso desde lo literal, desde lo denotativo, ¿es posible que alguien tenga literalmente perlas dentro de la boca? No, No. no es posible. Entonces, en lo que yo tengo que pensar, ¿qué puede tener esta persona en la boca que tenga estas características? De ser blanco, brillante y que sean valiosas. Los una dientes. linda sonrisa, Una linda sonrisa. Por lo sonrisa. tanto, cuando yo le digo al otro las perlas de tu boca, estoy hablando de una sonrisa, estoy hablando de los dientes.
Y esos dientes para mí son dientes que son bonitos, no es cualquier diente, sino que algo que a mí me resulta atractivo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Estoy igualando las perlas con los dientes, sin decirlo, porque también yo podría decir, para hacerlo más simple, podría decir, tus dientes son perlas. Y en este caso, al decir que son, estoy diciendo que son iguales, que son la misma cosa. Y al decir las perlas de tu boca, yo hasta elimino la palabra dientes, entonces la reemplazo, ¿ya? Por algo que para mí es lo mismo. Y nosotros sabemos que externamente o en otro contexto, las perlas y los dientes no son lo mismo, no tienen, de hecho, no tienen ninguna relación. Pero en este contexto, en esta expresión, sí uno los va a relacionar y los va igualando. Por lo tanto, siempre la clave va a ser en igualar, ¿ya? Y ahí yo tengo que ir pensando. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando yo les decía ya? Yo no puedo pensar, por ejemplo, que un niño va a ser literalmente un terremoto. Yo tengo que pensar qué cualidades o características del terremoto se le pueden atribuir en este caso al niño. Y ahí lo vamos sacando. En este caso es lo mismo. Entonces, hay algunas canciones, por ejemplo, que utilizan mucho, de hecho en poesía la metáfora es una de las figuras que más se emplea, ¿ya? Y hay algunas canciones, las canciones más de antaño, que utilizaban mucho esto, por ejemplo, cuando, cuando decía, por ejemplo, Sandro decía, se me cayó el carnet, pero así, súper, súper fuerte, cuando Sandro decía, la noche se durmió en tu pelo, la noche, ¿han escuchado esta canción? Se durmió en tu pelo. ¿Qué está igualando aquí? ¿Qué está diciendo que son iguales? ¿De qué nos está hablando? ¿De la noche o del pelo? Del pelo. Me Del imagino que es como la belleza de la noche, como que su pelo es hermoso igual, ¿o no? hermoso. Y de qué color? Negro. ¿Por qué? Porque la noche es oscura, el cielo no está oscuro. El cielo nocturno está oscuro. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la noche y el pelo son una misma cosa, aunque nosotros sabemos que en verdad no es así. Entonces, ¿por qué de pronto nos cuesta interpretar la lírica, estimados, estimadas? Porque la leemos como si nos estuvieran contando una historia, o la leemos como si estuviera hablando con un lenguaje cotidiano, y la lírica no es que sea más difícil, lo que pasa es que el lenguaje que utiliza es más elaborado y por eso yo necesito leerla con más calma. El poema se lee verso a verso, estrofa a estrofa, y usted va buscando sentimientos y va buscando diferentes elementos al interior del texto. Y ahí uno lo puede entender, porque si uno lo lee a la rápida o como si estuviera leyendo una historia o una noticia, es más complejo, es más difícil de entender. Entonces, aquí nosotros vamos haciendo como en este caso la interpretación y vamos a ir conociendo también algunas figuras. Hay muchas figuras literarias, pero yo les voy a mostrar solamente las más conocidas y las que, por aquellas que a ustedes le podrían llegar a preguntar. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la metáfora y tenemos otra que se parece, que es la comparación. Pero la comparación, como su nombre lo dice, ¿qué es lo que indica? Indica que dos elementos se parecen y tiene una regla. Tiene dos reglas en realidad. Tiene que decir que los dos elementos deben mencionarse. Y además de mencionarse, estar unidos, mencionarse, y además de mencionarse, deben estar unidos por un como, un tal como, un parecido a. ¿Cuál es el que más se usa? Se utiliza el como. Entonces, yo
no voy a hacer aquí, no voy a decir como en el anterior que son una misma cosa, sino que voy a decir que se parecen. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle a alguien, eres hermoso o hermosa como una flor. Literalmente esa persona no puede tener forma de flor, pero yo ¿qué le estoy atribuyendo a esa persona? La estoy comparando con una flor. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo vamos a escribir completo aquí. Voy a decir, tú eres hermosa como una flor. Entonces tenemos, ¿cuáles son los elementos que compara? Tú, una persona, te compara a ti, ¿cierto? O yo puedo decir, mi mamá es hermosa como una flor, por ejemplo. Y está comparando a esta persona con una flor. Por lo tanto, se tiene que cumplir la regla. Tenemos, acuérdense que la regla es los dos elementos mencionados y el nexo que indica el parecido. Se cumple la regla. Compara a una persona con una flor y tiene en este caso el cómo. Aquí tienen que tener cuidado porque en algunas ocasiones le ponen textos que tienen el cómo y eso es solamente para confundirlo. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, si yo digo, este es el hit del momento. ¿Cómo dejar de amarte, mi vida? ¿Cómo? Fíjense aquí. ¿Alguien me podría decir si esto es una comparación o no? Si lo observamos, tiene el cómo, ¿cierto? Y lo tiene dos veces. Pero es como una pregunta, ¿no? Sí, es más una pregunta. ¿Por qué razón? Lo que quiero que nos quede claro es que el cómo no es el indicador, el único indicador, el nexo. ¿Ya? Sí, es como una pregunta, es como un lamento, esto es una ranchera. Yo usualmente lo uso de ejemplo. Entonces, en este caso, dice, ¿cómo dejar de amarte, mi vida? ¿Cómo? Pero está como cuestionando, como sufriendo. Pero no están los dos elementos que está comparando. Si dijera, eres, no sé, te amo como el perro ama a su amo, por ejemplo. Ahí eso sería una comparación porque está tomando dos elementos y está buscando el parecido que tienen. Siempre la comparación va a funcionar a partir del parecido que estos dos elementos tienen, pero tienen que estar ambos mencionados. Y en este caso, como está hablando del amor que siente hacia la otra persona, no es una comparación, sino que es como más una afirmación, una pregunta, un cuestionamiento, también depende cómo yo lo vaya entendiendo. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan claro, la regla es dos elementos más el nexo. Y ahí tenemos una comparación. ¿Ya? Si yo saco el nexo, lo transformo en figura. Porque yo puedo decir, en algunos casos se puede hacer eso. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, tus labios son, mira, estoy súper inspirado hoy día, son como caramelos. ¿Han escuchado esto, no? Los que me dan alegría, tus besos son Sí. los... Ya, entonces, tus besos, yo le puse labios, nada que ver, tus besos. Ya, tus besos, más encima estoy mal la... Ya, tus besos son como caramelo. ¿Cumple la regla de la comparación? Sí, ¿Por qué? A ver. porque trata que los besos son como caramelos y no O sea, son, ya, muy no es bien. literal, No es literal. ¿Qué quiere decir que los besos son como caramelo? son Que son dulces, dulces, Sí, son ricos, son malos. son ricos. ricos. Lo siente como algo agradable, ¿verdad? Miren lo que está diciendo. Y si a uno le gusta el dulce, si por algo uno dice tirado al dulce, pues chiquillo, ¿ya? Entonces, nosotros decimos acá, tus besos, ¿cierto? Tenemos y no es literal como usted dijo, pues, ¿cierto? Entonces, y además tenemos los dos elementos. ¿Qué es lo que está comparando? ¿Qué está comparando?
Los Está besos. comparando los besos con los caramelos. con los caramelos. Entonces estamos cumpliendo la regla. Están los dos elementos mencionados más el nexo. Y fíjense la magia de la figura retórica. Yo saco el cómo, ¿cierto? Lo saqué, porque el cómo es el que le da el carácter de parecido, de que son, de que tienen algo en común. Saco el cómo y digo, tus besos son caramelos. ¿Estoy diciendo que se parecen o son lo mismo? Está diciendo que es lo mismo. Que es lo mismo. Por lo tanto, aquí yo transformé esta metáfora en un, perdón, lo dije, yo transformé esta comparación en una metáfora. ¿Por qué? Lo igualé. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros nos vamos a ir dando cuenta de cómo funciona. Entonces, esta figura usan el lenguaje de manera connotativa, lo usan de manera interpretativa, en donde uno tiene que pensar, como ustedes mismos y muy bien lo dijeron, qué es lo que en realidad el poema quiere decir. ¿Ya? Y ahí nosotros lo empezamos a entender, porque a veces ocurre, a mí me gusta mucho la poesía, pero a veces ocurre que uno lee y lee un poema y como que no le encuentra sentido. Ahora, podría ser el problema? Es que lo estamos leyendo de manera literal, ¿ya? Entonces, tenemos otra que se usa mucho, acuérdense que las más usadas nomás, es la personificación. La personificación básicamente es transformar algo en persona, eso es. ¿Ya? Transformar algo, por eso se llama personificación, en persona. Entonces, qué es lo que tengo que hacer yo? Yo lo que hago como hablante o como autor del poema, tomo algo, realmente no es persona, y le doy un rasgo que es exclusivo del humano. ¿Ya? Entonces, ahí yo estoy personificando. Por ejemplo, si yo digo, mi perro eh, canta eh, baladas, canta baladas. ¿Qué estoy haciendo yo? En este caso, yo estoy transformando el perro en persona, ¿sí o no? ¿Lo estoy transformando en persona o no? Sí, ¿Por qué, María? porque estoy diciendo que el perro canta. Y el perro no tiene la cualidad de cantar, ¿cierto? No, Por lo tanto, lo estoy personificando, porque eso es la personificación. Siempre yo tengo que tener el cuidado cuando personifico que no voy a hablar de algo que en realidad el perro o el gato hace, porque si yo digo mi perro aúlla a la luna, ¿sería una personificación en ese caso? no, porque lo hace Porque lo hace, porque no lo estoy transformando en en persona. en un persona, en humano, está bien, es correcto usar sinónimos, ¿cierto? Entonces tengo que hacerlo así. Por ejemplo, y también de repente se utiliza, pasa que a veces se transforma, es personificación y metáfora al mismo tiempo, porque esa es la belleza que tiene el lenguaje connotativo, las figuras retóricas, que en una expresión súper chiquita yo puedo decir muchas cosas, ¿ya? Y lo voy a interpretar. Por ejemplo, yo puedo decir, mi lápiz baila sobre el papel en blanco. ¿Qué estoy haciendo yo literalmente? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo que yo estoy haciendo? ¿Cómo lo diría yo de manera no poética? Mi lápiz dibuja en el papel en blanco. Pero yo puedo decir que es mi lápiz el que dibuja. ¿Cómo tendría que decirlo? ¿Quién está dibujando, el lápiz o yo? Yo, ¿Cierto? Entonces yo diría, yo estoy dibujando en una hoja en blanco, pero en este caso, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que el lápiz, ¿cierto? Que el lápiz baila. Ahora, un lápiz no puede bailar, ¿cierto? Pero como
es lírica, como es lenguaje connotativo, yo puedo decir perfectamente que el lápiz en este caso está bailando, porque lo estoy transformando en persona, lo estoy transformando en humano. Y a la vez me estoy refiriendo a este proceso de dibujar o a este proceso de escribir, porque tiene relación con el movimiento, ¿cierto? Bailar sabemos nosotros que es movimiento. Y si dice Sí, que el lápiz está bailando, ¿este movimiento es un movimiento brusco o es un movimiento cuidadoso? cuidadoso. Cuidadoso, porque está bailando, Sí. ¿cierto? Y el baile tiene que tener un ritmo, tiene que tener un cuidado. Entonces, ¿cómo suena mejor? ¿Mi lápiz baila sobre el papel en blanco o estoy dibujando un papel en blanco? Bueno, suena poético, así como bonito que el lápiz esté bailando sobre el papel. Pero Claro. como se dice, estaría eh, hablando como de una persona. Claro, pero yo puedo decirlo en Ya, lo pero cotidiano igual, lo puedo decir. sí, Yo puedo usar estas expresiones más poéticas en lo cotidiano, porque el lenguaje, acuérdese que lo vimos la semana pasada, a mí como usuario del lenguaje me da la posibilidad de hablar así con figuras también, ¿ya? De ir embelleciendo también aquello que yo voy diciendo. Lo que pasa es que a veces nosotros utilizamos el lenguaje comúnmente lo utilizamos de manera más literal y cuando usamos estas expresiones que son más metafóricas o que son más poéticas, como usted bien dice, ay, me dolió el oído, nosotros nos parecen raras o nos parecen ciúticas o como desatinadas, porque claro, hay que pensarlo un poco más o hay que escuchar con un poco más de atención, pero yo perfectamente también lo puedo usar en lo cotidiano. ¿Ya? En las relaciones amorosas generalmente uno los usa, por ejemplo, cuando uno le dice a alguien, mi vida, otra persona puede ser tu vida, puede no. ser una persona, no, pues, no puede ser mi vida, Mm. literalmente no puede ser. Mi vida es mi vida, pero otra persona no puede ser mi vida. Pero ¿qué le quiero decir yo a esa persona cuando le digo mi vida? Que lo amo, Que lo amo, ¿cierto? Que lo aprecio o no lo aprecio. que lo Es, aprecio, es que es importante o importante. no es importante. Ya, entonces yo estoy usando también esto. Por ejemplo, cuando usted dice, mis hijos, no, no dice, mi familia es mi motor. Eso es una expresión metafórica, ¿o no? Sí, Claro, porque ¿qué es lo que está diciendo en el fondo? ¿Qué es lo que le permite a usted su familia? da la fuerza cada día para Para poder seguir adelante. avanzando. ¿Se Sí, fija? Entonces, claro, nosotros usamos estas expresiones y son mucho más bonitas porque ya mi familia me da fuerza. Igual se escucha así como que, oh, ah, sí, ya. Pero si uno dice mi motor, mi empuje, no sé, mi agarre, suena como con más sentimientos, ¿me entiende? Entonces, tenemos que pensar que nosotros sí usamos esto y por eso es que somos capaces de entender la lírica, ¿ya? No lo vean como algo ajeno. La lírica está por allá, yo estoy en este lado y jamás la voy a entender porque no es así. Nosotros usamos estos elementos también. Cuando le decimos a alguien, oye, este volantín de cuero. La otra persona, ¿puede ser un volantín de cuero? O el tren a pedales, le decimos de repente. O el puentecito cortado. ¿Han escuchado esas expresiones o no? sí, Ya, entonces, por ejemplo, cuando dices, mira, si este es puente cortado, ¿qué estás queriendo decir? No pasa nada. No lo pasa a no lo nadie. Ya, ¿y qué es lo que estás queriendo? Imagínate ya, no lo pasa a nadie. Y sigues con la metáfora, po, sigues con el lenguaje connotativo, po. Porque cuando dices no lo pasa a nadie, ¿qué estás diciendo en el fondo? ¿Qué quiere decir ese no lo pasa a nadie? Que nadie lo soporta. Que nadie lo soporta, po. que la Y con, persona es y con una expresión lo dijimos ya, po, sí, ¿cierto? Entonces, o el chupete fierro, dice uno. desagradable.
Claro, entonces ahí uno va trabajando esto. Lo que pasa es que en poesía las expresiones son un poco más elaboradas de repente o se alejan un poco de lo que nosotros cotidianamente hacemos. Pero sí, o mira este otro, anda como perro a la cola. Ahí yo qué estoy haciendo, estoy comparando, estoy usando una comparación que no es muy bonita, pudiera ser por la forma en que uno lo dice, pero tiene relación con esto de que yo estoy usando estos elementos, porque tenemos la capacidad de hacerlo y lo hacemos también. Y hay otra que a mí me gusta mucho porque me hace mucho reír, que es la hipérbole. ¿Ya? La hipérbole es exagerar, consiste en exagerar. Y estas figuras retóricas yo también las puedo ver a través de imágenes. Ya en la publicidad se usa mucho la figura retórica a partir de imágenes también. Y te las vas mostrando con imágenes para que tú también las vayas como evidenciando y se meten a uno a través de la imagen. Ya, entonces, en este caso, la hipérbole es exagerar. Por ejemplo, cuando uno dice, "Oh, tengo tanta hambre que me comería un caballo con jinete y todo". Es un poquito exagerado, ¿no? Bastante diría. ¿Cierto? O cuando uno dice, que si le debo acá a Santo una vela. ¿Qué es lo También que es uno exagerado. también bueno, le puedo deber o sea, unos 20 santos, pero hay unos que les debo más velas que otros? Pero, y también estamos representando algo, po. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Que somos católicos? De Mm. deudas, ya sean Claro, favores o lucas. claro, pues, que tú estás debiendo o favores o lucas, pero tienes una deuda. Y no solamente con una persona, sino que con varias personas. Y estos santos serían estas personas, estos acreedores en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí con la hipérbole? Nosotros exageramos. No, si por ti yo cruzaría el desierto a pata pelá. ¿De dónde? Te mueres. ¿Ya? Pero suena bien. Entonces, cada vez que nosotros exageramos algo a un punto que no es posible, estamos usando la hipérbole. O no sé si han visto ustedes, miren, por ejemplo, en los comerciales, yo les voy a mostrar una hipérbole. ¿Ven mi mano en la pantalla? ¿Qué Sí, pasa con mi Sí, mano? ¿Cómo se ve? se ve grande. Eso es una hipérbole visual. ¿Ven? ¿Han visto estas de zapatos, por ejemplo? O cuando ponen las bocas gigantes Sí. eso también es una hipérbole, ¿ya? Y son visuales. Entonces también nosotros las vamos utilizando permanentemente porque el lenguaje nosotros lo usamos de esa manera, ¿ya? Entonces, tienen que perderle el miedo a la lírica y también dejar de pensar de repente que la lírica es solamente amor, porque hay muchos otros poemas que hablan de otras cosas que son muy potentes también. El amor es algo importante, pero hay otras cosas más de lo que la lírica también está hablando. E incluso hay algunos poemas que tampoco utilizan tanto el lenguaje retórico, pero sí es importante que yo lo aprenda a leer, ¿ya? Ahora, tenemos nosotros acá los elementos que tiene la lírica. Entonces, el lenguaje que utiliza va a ser este lenguaje poético, con este carácter connotativo, lleno de figuras retóricas, predominantemente con figuras retóricas. Y después tenemos cómo lo hace, a través de qué elementos va manifestando todo esto. Bueno, tiene un hablante lírico que no deben por nada del mundo cuando le hagan preguntas de desarrollo ustedes confundirlos con el narrador, porque el narrador pertenece al género narrativo, ¿ya? Ni tampoco tienen que confundirlo con el autor, porque el autor es real y el hablante lírico solamente vive en el texto, ¿ya? Entonces, solo existe en el texto, por lo tanto, el hablante lírico es ficción, ¿ya? Y en este caso, quiere decir que él en la realidad no vive, por lo tanto es diferente, independiente del autor. Ahora, nosotros tenemos acá, ¿qué es lo que hace el hablante? El hablante, su trabajo es expresar sentimientos en el poema. Por eso se llama hablante, lírico, porque habla dentro del poema.
lírico, de lírica. Ahora, ¿por qué se llama género lírico o poético? Que ahí tiene más sentido para nosotros. Se llama género lírico porque en la antigüedad la lírica nació en Grecia junto con la dramaturgia. Y el hijo de la lírica es la narración. El género narrativo es el más reciente. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se usaba la lírica? La lírica se usaba originalmente para contar historias, porque antes la gente no tenía acceso a la educación como ahora, entonces era más difícil que la gente pudiera escribir. Entonces se contaban historias de héroes y esto se hacían a través de cantos, ya que eran unos poemas larguísimos, pero que contaban historias, a diferencia de lo que hace hoy día la lírica, que es expresar sentimientos. Estamos hablando del origen. Entonces, cantaba esta historia y para poder cantarla había una persona que componía música y tocaba la lira. ¿Han visto ustedes eso cuando sale Cupido con como una arpita que tiene como una forma de una U? ¿Han visto eso? Y salen, Sí, ya, esa se llama lira. Entonces, como el canto, el poema, el texto, se recitaba, se cantaba con la lírica, por eso es que se llama género lírico. Esa es la razón histórica de por qué tiene ese nombre. Ahora, tenemos este hablante, que es el que está dentro del poema, que es ficticio, que es diferente del autor, que es súper independiente, y él nos tiene que hablar de algo, ¿ya? Tiene que hablar acerca de algo. Y eso de lo que el hablante habla se llama objeto lírico, que vendría siendo algo así como el tema del poema, ¿ya? Y por lo tanto, este objeto lírico va a ser su fuente de inspiración. Ahora, ¿cómo yo lo voy a reconocer? Porque el objeto lírico, yo para poder identificarlo, yo le pregunto al poema, ¿de qué o quién se habla? Y la respuesta va a ser el objeto lírico, ¿ya? Ahora, yo tengo el objeto y a partir de ese objeto yo digo algo específico. Y eso algo específico, aquello que se dice del objeto lírico, se conoce como motivo. Lo que se dice entonces del objeto va a ser el motivo. Y por eso es que se identifica preguntando, mira, acá tenía lo de la figura, preguntando qué es lo que se dice de ese algo o alguien. Eso ya lo vimos, así que vamos a pasar, ay, me faltó, mira, me faltaron dos. La ironía, que es dar a entender algo contrario, diferente de lo que se dice. Por ejemplo, cuando llega alguien y yo le digo, oh, qué bueno que llegaste, pues ahí estoy siendo irónica. La ironía siempre tiene el carácter de burla, una burla más o menos disimulada, una burla que pudiera llegar a ser hiriente, pero la idea no es herir, es como ser más bien simpatiquí. ¿Ya? Y después tenemos la onomatopeya, que es cuando uno representa un sonido a través de palabras. Esta se utiliza principalmente en los cómics. El crack, el frac, el toc toc. Ahí tenemos también la onomatopeya que también se usa para eso. Ahora, vamos a ver cómo funciona esto en el género lírico. Tenemos acá, vamos a hacer un análisis, así como la semana pasada analizamos una narración, ahora vamos a analizar un poema. ¿Qué es lo que vamos a buscar en este poema? Primero vamos a determinar el hablante lírico, después, no, primero al revés. Vamos a determinar el objeto lírico, el motivo lírico y el hablante. Y después también vamos a interpretar el poema. ¿Qué significa interpretar? Interpretar significa que vamos a dar a conocer qué entendemos del poema, cómo lo entendemos, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros va a ser identificar el objeto. Ahora, aquí pongan ojo, pestaña, ceja, nariz y oreja, porque esto sí que es importante que lo aprendamos a hacer bien. O sea, todo es importante que lo aprendamos bien, pero esto es un poco más de poner atención. Entonces, ¿cómo yo identifico el objeto lírico? Yo le voy a preguntar al poema de qué o quién se habla. Eso es lo primero. Y la respuesta va a ser el objeto lírico.
Después, una vez que yo identifico el objeto, voy a preguntar por el motivo y voy a preguntarle al texto. ¿Qué se dice de ese algo o alguien? Por ejemplo, si el motivo es la mamá, el perro, las moscas, qué sé yo voy a poner aquí. Y ya son, por ejemplo, es el perro. Ya, ¿y qué se dice del perro? Se dice que es muy bonito, que tiene estas características. Y ahí yo estoy dando a conocer el motivo. Entonces, siempre, porque la clave de la comprensión de lectura, acuérdense, es el cuestionamiento del texto, o sea, el ir conversando con el texto para darme cuenta si lo estoy o no entendiendo. Y después tenemos interpretar aquí el hablante. En muchas ocasiones nosotros no podemos saber si el hablante es hombre o mujer porque no nos da señales con el texto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si no aparece claramente identificado, tenemos que empezar diciendo es la voz de. Y ahí agregamos los datos de un enamorado que habla de la belleza de su amada, de un padre que habla de la importancia del cuidado de sus hijos. Y ahí te va a ir respondiendo, se va a ir completando en este caso a quién corresponde la voz. Pero nunca, nunca vamos a decir que es un narrador o vamos a mencionar al autor, ¿ya? Porque ahí nuestra respuesta estaría mala, del todo mala, no tendríamos ni un puntito. Entonces vamos a ver qué es lo que dice este poema. Este poema se titula Amor Eterno. ¿De quién nos está hablando el poema? ¿De Del qué? amor. Del amor, ¿cierto? Entonces, nos está hablando del amor. Ahí ya tenemos una pista. Y aquí, acuérdense que esto se lee verso a verso. Ya, en este caso, aquí termina abajo, por eso están así separadas. Entonces dice, ¿podrá nublarse el sol eternamente? ¿Podrá secarse en un instante el mar? ¿Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal? ¿De qué está hablando aquí? ¿Se puede nublar el sol eternamente? ¿Por siempre y para siempre y nunca jamás? ¿Literal? ¿Se puede hacer eso? No, no se No. puede. Por lo tanto, aquí, como está exagerando un poquito, solo un poquito, va a usar una hipérbole. ¿Ya? Después dice, ¿podrá secarse el mar? Pero si el mar se puede secar, pero da otra característica. ¿En cuánto tiempo se va a secar el mar? En un instante no se puede. No se puede. ¿Ya? Entonces ahí, en un instante, así, ¡pum! Como Thanos, cuando hace desaparecer el universo. Por lo tanto, también ahí está exagerando. Tenemos otra hipérbole. Y después dice, ¿podrá romperse el eje de la Tierra como un débil También, cristal? ¿Qué también pasa está ahí? exagerando. También está exagerando, ¿cierto? Entonces, aquí también tenemos una hipérbole, pero también tenemos otra cosa, porque dice el eje de la Tierra y después Como un débil cristal. ya. Entonces, ¿qué está comparando aquí? Estoy comparando el cristal Con con el el eje de eje la de la Tierra Tierra. ya, por lo tanto, aquí tenemos una y por hipérbole. comparación, una comparación, Comparación. Ah, sí, pues. comparación, ¿ya? Y una hipérbole también. La hipérbole está aquí que se rompa el eje de la Tierra. Y aquí en los dos versos vamos teniendo una comparación. Ya, ahora, vamos entendiendo, él está un poquito mucho exagerando, ¿cierto? Ahora, lo que tenemos que ver después dice, está dando todas estas posibilidades de que ocurran estas cosas que nosotros creemos un poco imposibles. Y después dice, todo se sucederá, todo sucederá, o sea, cualquier cosa puede pasar. ¿Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón? O sea, ¿qué está diciendo aquí? ¿Él se podría llegar a morir, sí o no? De acuerdo a esto. Nos está hablando de la muerte, ¿cierto? ¿Podrá la muerte Está haciendo una cubrir? pregunta. Está así, está exclamando, está afirmando, mire, porque no está el signo de interrogación. Eso es importante Claro, que lo pero está, consideremos. está exclamando.
Sí, aquí exclama que puede pasar cualquier cosa, todo sucederá, o sea, cualquier cosa puede pasar. Por ejemplo, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón. O sea, por ejemplo, yo me podría morir, ¿cierto? Eso está dentro de lo que podría pasar. Pero, yo me voy a morir. Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. ¿Qué le dice ahí? Pero jamás. O sea, se puede nublar siempre el sol, puede secarse el mar, puede la tierra dejar de girar, él se puede morir, pero ¿qué es lo que bajo ninguna circunstancia desde el punto de vista del hablante no va a llegar a pasar? Que se le Dejar de acabe el amarla, amor. Dejar de amarla, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que él no dice que jamás la va a dejar de amar? porque con la hipérbole y las comparaciones, él está diciendo que a pesar de todos los problemas que puedan haber en toda su vida, incluso en la muerte, él la va a seguir amando. ¿No? Y aquí dice apagarse. Y eso, cuando dice apagarse, la llama de tu amor, ¿cierto? O sea, aquí en este caso va a estar siempre, siempre amando a esa persona que es un amor muy intenso. Y esto es del poeta Rubén Darío. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Está hablando del amor, ¿cierto? Está hablando del amor. ¿De qué tipo de amor? ¿Amor filial, amor de padre e hijo? ¿De qué amor está hablando? ¿Hacia un animal, hacia un arbolito? ¿Hacia Amor quién? a otra persona, ¿Ya? ¿Y ese cómo se llama ese amor? Cuando yo quiero estar con alguien, esa persona es mi. Pareja. Exacto. Entonces está hablando de amor de pareja, ¿cierto? Un amor de pareja. No podemos decir si es un amor imposible o no, porque no nos da pistas para eso. Ahora, sabemos nosotros que, porque todo lo tengo que comprobar con el texto, ¿ya? Entonces, sabemos que está hablando del amor. ¿Qué dice del amor? Y ahí pasamos a determinar cuál es el motivo lírico. ¿Qué es lo que dice del amor? Y uno nomás, no se peleen. que podrá nublarse el sol. Ya, Es pero usted lo diferente. puede decir con sus palabras, puede decir lo que usted entendió. ¿Qué dice del Claro, amor? que el amor es eterno. Usted está hablando, dice que es eterno. ¿Y qué más? Que va más allá de la muerte. Más poderoso que la muerte, ¿cierto? Y que va más allá de la muerte. Alguien habló de las calamidades que expresaba también delante, alguien lo dijo, parece que fue Jonathan, que decía que claro, que pueden pasar todas estas desgracias tremendas, pero siempre va a estar allí presente este amor que es un amor eterno. ¿Cuestiona el amor que siente o no? ¿O está seguro, segura la voz que lo siente? ¿Estás seguro? Se siente seguro. ¿Cierto? Entonces se siente en este caso muy seguro de lo que está diciendo, de lo que está sintiendo. Ahora, por lo tanto, aquí, fíjense acá, vamos a prescindir del nombre del autor para no confundirnos. Dijimos que el hablante jamás de los jamases, porque si no perdemos puntitos, puede ser el autor, ¿cierto? Entonces, porque el autor es real y el hablante es ficción. En este caso, ¿podemos nosotros saber si este es un hombre que le habla a su mujer, si es una mujer que le habla al hombre, si es una persona trans que le está hablando a su pareja? ¿Podemos saber eso? No, No, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, no sabemos, no tenemos pistas para determinar el género ni nada de eso. Como no tenemos esas pistas, tenemos que decir es la voz de. Y aquí tenemos que de acá sacar la respuesta. Entonces decimos, es la voz de una persona, porque no dice que es un animal. Entonces decimos, es la voz de
una persona que expresa, ¿qué es lo que está expresando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que siente? Tu sentimiento, el amor Ya, el amor que siente por otra persona. ya por, ¿cierto? Por otro, otra. ¿Y qué más? ¿Qué tiene, qué característica tiene este amor? Incondicional. Ya, entonces vamos a expresar el amor y aquí vamos a agregar incondicional que siente por otro o por otra persona. Ya, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos dando cuenta de que entendimos el poema y además fuimos dando el ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos ir avanzando. ¿Se entiende lo de la lírica? Sí, profe. Ya, después tenemos lo de interpretar. Por lo tanto, fíjense aquí que esto después se torna hasta repetitivo cuando uno lo hace. Ya sabemos que el amor eterno, suponemos nosotros que es un amor como de pareja, de persona a persona, que dice que es eterno y que va más allá de la muerte. Nos sacamos algunos ejemplos, pero lo podemos hacer después. Puede decir que el hablante lírico, por lo tanto, es una persona, es la voz. La voz, tampoco podemos decir que es persona, porque las personas son reales. Y el hablante se define como una voz. Entonces decimos que es la voz de una persona que expresa el amor incondicional que siente por el otro. Y ahí, además de poner en este caso quién es el hablante lírico, también lo interpretamos. Entonces, qué es lo que nos quiere decir en este caso este poema? ¿De qué nos está hablando? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo lo entendimos? Porque eso es lo que yo respondo cuando dice interpretar, es decir, ¿qué entendí? Eso es lo que yo estoy respondiendo. ¿Y qué entendí? ¿Qué entendí del texto? ¿Qué entendí del poema? ¿Ya? ¿Y qué entendimos nosotros del poema? ¿De qué estaba hablando? ¿De cualquier sentimiento o no? Sentimiento del amor. Del amor, ¿cierto? Entonces, ¿de qué se trata el poema? El poema, ¿cierto? Expresa, habla. El poema, díteme. Habla, sobre una persona que está, ya, sobre, o habla, en lugar de sobre, vamos a poner de una persona que, Está enamorada. ya, que está enamorada. ¿Solo eso? ¿Qué más declara? ¿Solo está amor enamorada? incondicional, Y declara, ¿cierto? Y declara su amor Bueno, incondicional. Y esto lo podemos probar con el texto, ¿ya? Cuando dice, por ejemplo, o en el fondo su amor incondicional, la prueba de todo, porque dice que ni la muerte, ¿se fijaron? Ni la muerte va a impedir que yo te ame, ¿ya? Y eso es una hipérbole también, por donde usted lo mire, por muy romántico que suena, pero es así. Entonces ahí nosotros vamos haciendo la interpretación del poema y podemos ir sacando también algunos datos. Dudas, preguntas, consultas. Quiero pasar al género dramático para ir ganando tiempo. Así la próxima semana trabajamos en la comprensión de lectura, los enfocamos más. ¿Ya? Entonces, veamos. El género dramático en general es fácil de entender. Y este no es tan común que se lo pregunte. ¿Ya? Entonces tenemos el género dramático, que es el que se representa. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el género? El género dramático está hecho para ser representado. Entonces, el género dramático, ¿qué es lo que da a conocer? Un conflicto humano, pero como algo que es muy universal. No es un conflicto humano en el sentido de que me peleé con mi esposo, mis hijos les fue mal en el colegio, no.
sino que este conflicto humano tiene que ser un conflicto que otras personas también lo puedan reconocer como un problema. ¿Se entiende? Entonces va a hablar, por ejemplo, del desamor, son problemas más universales. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de un texto que se escribe en diálogo. Entonces, este se escribe en verso, este se escribe en prosa y este se escribe en diálogo. El género narrativo se escribe en prosa mayoritariamente, el género lírico poético mayoritariamente en verso, dividido en estrofas, y el género dramático se escribe en diálogo, ¿ya? Ahora, estos textos se escriben para ser representados, por lo tanto, esa es ese es su fin último, ¿ya? Que la persona o algunas personas lo representen. Ahora, se me manchó todo de verde. Ya, ahora, en este caso, está escrito en diálogo, no sé cómo sacarle eso. Por acá a ver, entonces va a estar escrito en diálogo, ¿ya? Y va a estar dividido en actos, escenas y me faltó lo del cuadro. En acto significa que el texto tiene 3 partes y va a tener 3 actos. ¿Cómo se distingue un acto del otro? Porque se cae el telón, ¿ya? O sea, ahí yo voy a distinguir, estoy mirando la obra, se cae el telón, ya, entonces estamos cambiando de acto. Después tengo que los actos a su vez se van a dividir en escenas. ¿Qué son las escenas? Las escenas son espacios en donde entra o sale un personaje, ahí nosotros tenemos un cambio de escena. ¿Ya? Ahora, después tenemos acá que otros elementos tienen. Tienen personajes, que son los encargados de dar a conocer la historia, las acotaciones, que son las indicaciones que se dan para que se represente el texto. Esas son las acotaciones, las indicaciones que se le da al director de cómo el dramaturgo quería que se contara su historia y quiénes fueran los que la contaran. ¿Ya? Ahora, después perdón, además de tener los personajes y las acotaciones, vamos a ir viendo algunos ejemplos. Aquí tenemos claro la diferencia porque si ustedes fijan, este está escrito en verso, que son espacios más chiquititos. Esto se refiere a lo del diálogo. El viajero, 2 puntos. ¿Por qué? Porque se supone que después las personas que lleguen, que son actores o gente como nosotros, representa ese texto y tiene que saber qué es lo que el personaje quería decir, qué características son las que tiene en este caso ese personaje. Ahora, aquí lo que está entre paréntesis es lo que corresponde a las acotaciones. ¿Por qué razón? Porque te va diciendo cómo tienen que aparecer los personajes, cómo tienen que estar vestidos, para que la obra no pierda su esencia original. Después tenemos acá el otro, la otra persona le contesta, pero se identifica claramente el diálogo que hay entre las participantes de ese género dramático, ¿ya? Y aquí continúa el texto, dice, el viajero apareciendo de espaldas al campesino. Esto no se lee, no se dice, se fijan que es pura instrucción y dice, buen hombre, el campesino no lo atiende. Entonces le va diciendo a los actores y al director, que es el que pone en escena todo esto, le va diciendo cómo quiere que se representen y qué aspectos son los que quieren que se destaquen. Eso por ahora alcanzamos en los 3 géneros, así como súper tranquila, ¿no? Y la próxima semana vamos a trabajar con la parte de comprensión lectora de este texto. Ya, muy bien, muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, profesora. Que tenga buena Gracias, noche. chao, profesora. Gracias por su participación.